Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente y miembro de esta familia Sin Censura. Atención, porque como todos los miércoles llega con reportaje especial, investigación especial para Sin Censura. Querido Ricardo, te saludamos con mucho gusto. Buenos días. Buenos días, querido Vicente, público memorioso. Hoy traemos una investigación pues muy interesante, pero muy dolorosa. Y es que se trata de los gobiernos prianistas haciendo oídos sordos ante la violencia contra las mujeres, la violencia vicaria. Déjame hacerte una narración para entrar en contexto con el público memorioso. Romy nació hace 8 años en Guanajuato. Un año antes, su madre se había trasladado a San Miguel de Allende, Guanajuato, para casarse con César N. Sally imaginó una vida de ensueño al lado de aquel hombre 10 años mayor que ella. Enamorada, hizo caso omiso a las primeras señales que la alertaban de que aquel sujeto, en realidad, era un hombre apático y manipulador, capaz de recurrir a las tácticas más pérfidas con tal de salirse con la suya. Al principio, nos cuenta Sally, yo vivía en la Ciudad de México y él en Guanajuato. César, con su envolvente modo de hablar, me convenció de abandonar a mi familia y amigos para irme a trabajar allá. Yo soy enfermera, nos dice Sally. César, por su parte, es contador y debido a su trabajo ha sabido relacionarse con personajes influyentes y poderosos en San Miguel de Allende. Políticos, hoteleros, restauranteros e incluso varios empresarios extranjeros, nos narró Sally en esta investigación especial para Sin Censura. Y en entrevista exclusiva también, esta mujer nos dijo que César ha sabido aprovechar sus dotes de embaucador, así lo describe, para establecer vínculos de amistad y compadrazgo con algunos personajes locales encumbrados. No obstante, de acuerdo con ella, detrás de este hombre agresivo y pretencioso se esconde un tipo violento, celoso y avaro. Sally cuenta Sin Censura, Vicente, que a las pocas semanas de haberse casado con César N., el tipo comenzó a pedirle dinero y al poco tiempo terminó exigiéndole que se ocupara de los gastos del hogar. En menos de un año, nos dice Sally, fui yo la que pagaba los gastos de la casa. Luz, agua, teléfono e incluso despensa. Y no solo eso, al cabo de algunos meses, nos narra, terminé manteniéndolo también a él, nos dijo con los ojos anegados de llanto. Sally cuenta por otra parte que al darse cuenta de que se había casado con un violentador, decidió divorciarse, pero las cosas no fueron tan simples. Después de que Sally recibió una catarata de intimidaciones que incluyeron chantajes sentimentales, injurias, coacciones y amenazas de muerte, su ex esposo terminó diciéndole, ya verás, te voy a dar un madrazo donde más te va a doler. Y así fue, público memorioso. Mediante una serie de argucias que han incluido el solapamiento del gobierno estatal del PAN y el gobierno municipal del PRI en San Miguel de Allende, César N. está a punto de arrancar a Romy de los brazos de su madre. Cabe destacar, Vicente, que el gobernador de Guanajuato es Diego Sinué Rodríguez Vallejo y que de 2018 a 2021 el ayuntamiento de San Miguel de Allende estuvo encabezado por el panista Luis Alberto Villarreal García y actualmente es gobernado por el PRI, sí, por Mauricio Trejo Pureco, que no puerco. Y aunque Sally ha buscado de distintas formas a estos personajes para exponerles la violencia y el acoso que está padeciendo por parte de su expareja, las autoridades locales hasta el momento han hecho caso omiso de su caso. Pese a que Romy se ha negado rotundamente a volver con su padre, la jueza ha determinado que Sally deberá entregársela a César N. La niña, quien actualmente tiene 8 años, se niega a irse con su padre y tiene razones de sobra, Vicente. De acuerdo con la información a la que pudimos acceder, César N. ha golpeado en distintas ocasiones a la menor, dejándole moretones visibles en diferentes partes del cuerpo. Ella misma lo ha dicho. Pero eso no ha impedido que su padre se obstine en llevársela. En un video tomado por la propia madre, podemos observar cómo César N.
en compañía de sus abogados y 2 personas más, intenta llevarse a la menor en contra de su voluntad, pese a que Romy se niega a irse con él. En el documento visual, que a continuación veremos, se puede ver y escuchar a una mujer que funge como abogada de César N., exigiéndole en repetidas ocasiones a Sally que baje a la niña de sus brazos. Vamos a escuchar este video de la mamá cargando a la niña y ahorita continuamos. Tengo miedo. Baja la niña si quieres. No se quiere. No, yo no quiero. Yo no me quiero. No, yo no me quiero ir con mi papá, por favor. Baja la niña. Por favor, déjenme quedar con mi papá. Es que me queremos guardias compartidos. Pese a que el maltrato del padre está documentado, ahorita acabamos de ver este video, la voz de la menor por obvias razones está distorsionada. Las autoridades del DIF municipal de San Miguel de Allende, Vicente, a través del psicólogo perito Santiago Martín Lara, emitieron un documento donde se describe a César como un personaje que tiene un carácter cuya principal característica es la grandiosidad. Sí, así lo describe este personaje en este documento que podemos ver incluso con lupa. Ahí aparece el nombre de este perito psicólogo Martín Lara, donde describe al padre como grandioso. Tiene una, de acuerdo con él, tiene una personalidad con características de grandiosidad. Algo extraño y extraordinario en una descripción. Ahora, lo más anómalo del asunto, Vicente, es que Santiago Martín Lara, este psicólogo perito, este sujeto, es amigo de César N., el padre. De hecho, en varias ocasiones ambos personajes han acudido personalmente a casa de Sally para intentar llevarse a la niña, pese a que la propia menor insiste una y otra vez que no quiere irse con su padre. Evadiendo la neutralidad que debe caracterizar su trabajo, Martín Lara, Vicente, se ha colocado del lado de su amigo César y ha premiado a la niña para que se vaya con su progenitor. En otro video que está en poder de Sin Censura, podemos observar al funcionario público insistiéndole a la pequeña para que salude a su padre, mientras la menor le responde que su corazón le dice que no quiere verlo. Vamos a escuchar este video donde aparece Santiago Martí y se escucha a la voz de la niña en la puerta. ¿Papá? No. ¿No? Yo quiero lo que dice mi corazón, yo lo digo. Ajá, y en este momento, ¿qué dice tu corazón? Que no me quiero ir con mi papá. ¿No? Pero por lo menos lo quieres saludar, tu papá vino a saludarte. Que dejes que tu papá te pueda saludar. No quiero. ¿No? ¿Por qué? Me siento más a gusto con mi mamá. Uh-huh. Entonces, ¿crees que...? No puedes grabar porque es mi propiedad, por favor. No puedes grabar. No puedes grabar, estás en mi propiedad. Bueno, yo estoy dentro de mi propiedad. ¿No quieres venir, Romina? No puedes grabar, por favor. Ok, entonces venimos el próximo domingo. ¿Cómo ves? ¿Sí? Nada más sí se acuerda que la juez dijo que no tenía que estar presente. Ya lo estamos viendo, público memorioso. Romy no quiere ir. Una y otra vez ha expresado su deseo de no volver a casa de su padre. Ya lo escuchamos en el video. Lo dice la menor con todas sus letras. Te tengo miedo. Y pese a que Sally ha denunciado la violencia familiar y económica que padeció al lado de César N., Martina Guevara Ramos, jueza en el Juzgado de Oralidad Familiar de San Miguel de Allende, determinó que la custodia le corresponderá a César N.
Además de entregar a su hija, esta jueza determinó que Sally deberá pagar pensión alimenticia a su expareja. Y por si fuera poco, y si se negara a hacerlo, Sally no podría ser acusada de secuestro si no entrega a la niña. Sin censura, extendió una solicitud de entrevista a la jueza Martina Guevara, la cual, hasta la presentación de este reportaje, no fue atendida. No obstante, lo que sí pudimos indagar fue que Martina Guevara ha sido señalada por negligencia y tráfico de influencias en más de una ocasión. Y no solo eso, Vicente. Guevara Ramos ha sido acusada por haber incurrido en agravios que pudieron derivar en violaciones a los derechos humanos, tal como sucedió, por ejemplo, el 3 de abril de 2019 en León, Guanajuato, al abrírsele un expediente con el número 30/19D a Guevara Ramos por violación a los derechos humanos y a los derechos de la infancia, cuando la mujer, por cierto, se desempeñaba como procuradora auxiliar en materia de asistencia social del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia allá en San Miguel de Allende. Así, la titular en el DIF de San Miguel de Allende. Pero no es el único caso. Este es uno de los tantos casos que están ocurriendo. A más de 275 kilómetros de Sally, en el estado de Hidalgo, Vicente, vive Aide. No se conocen, pero ambas mujeres padecen el mismo miedo y desde hace un par de años la misma violencia por parte de sus exparejas. Para colmo de males, las instituciones que se supone tendrían que velar por la seguridad de ellas y de sus hijos se comportan de manera similar. Como en el caso de Sally, en Guanajuato, la corrupción y el tráfico de influencias también tiene secuestrados a los juzgados de lo familiar en el estado gobernado por el priista Omar Fayad Meneses. Aide, al igual que Sally, Vicente, estuvo casada con un hombre violento y omiso ante los gastos del hogar. Este sujeto, que actualmente labora en el C5 de Hidalgo, responde al nombre de Jaime N. Durante muchos años, Aide soportó las ofensas y la violencia de este sujeto que, de acuerdo con el testimonio de varios de sus compañeros de trabajo, es un hombre grosero e irascible, pues ha hecho padecer a Aide. Sin embargo, la agresión que colmó el vaso fue cuando Aide buscó crecer profesionalmente. La ira y la inseguridad de Jaime N. estalló como un volcán en la casa de Aide. Jaime, un hombre que apenas había culminado el bachillerato, no soportó, Vicente, que su pareja intentara cursar estudios de doctorado. El día en que llegó a la entrevista para ver si Aide era aceptada o no en el doctorado, ahí tronó el cohete. Jaime N., cegado por los celos, dijo que la acompañaría para que no fuera a irse a otra parte. Así lo dijo. Antes de la entrevista, la pareja se detuvo en la gasolinera, nos narra Aide. Jaime pidió a la mujer que manejara. No obstante, apenas subirse al asiento del piloto, la mujer sintió que el rostro se le calcinaba. Jaime, de manera sorpresiva, le había arrojado un vaso de café mientras gritaba: una pendeja como tú no va a manejar. Acto seguido, nos narró Aide, en exclusiva en Sin Censura, el tipo comenzó a patear el automóvil hasta sumirle las portezuelas. Infelizmente, esa clase de agresiones eran moneda de uso corriente en la relación que Aide llevaba con Jaime N. Lamentablemente, en medio del conflicto quedó el pequeño hijo de la pareja, Diego N., quien en aquel entonces tenía 9 años. Al principio, la pareja acordó mantener convivencias compartidas. Sin embargo, Jaime faltó a su palabra y comenzó a maltratar al menor. Un día Jaime me llamó por teléfono, nos cuenta Aide, y con la voz temblando de irritación, me dijo que le urgía verme para entregarme al niño. No obstante, ese día yo había salido a realizar algunas compras debido a que el cumpleaños de mi hijo se aproximaba. Se me hizo fácil decirle que lo dejara en casa de mi mamá, pero se negó a gritos y tuve que regresar a recibir a mi niño. Cuando llegué, continúa Aide, me quedé helada al ver a mi hijo con el rostro inflamado y la marca de una mano en la mejilla, nos cuenta Aide,
sin poder evitar el llanto. Y es que hay que ver las fotografías, aquí las tenemos en exclusiva para Sin Censura, nos las confió la madre. Vean nada más, público memorioso, esto es una infamia. Tiene el rostro el niño, pues, marcado por la mano de su padre, de su progenitor, de quien se supone debería de cuidarlo, y no fue así y no ha sido así. Aide nos contó que cuando reclamó el maltrato hacia Diego, el hombre alegó que el pequeño era un rebelde, un desobediente, igualito que ella. Cuando Jaime se fue azotando la puerta y lanzando maldiciones entre dientes, la mujer aseguró que el niño comenzó a llorar y al punto le contó que su padre, además de gritarle y abofetearlo, había colocado sus manos sobre el frágil cuello del niño con intenciones de ahorcarlo. Pero lo más delirante, Vicente, según Aide, fue escuchar que el niño dijo que su abuela paterna, al ver cómo era golpeado su nieto, sí, su propio nieto, dijo: ya te he dicho que no le pegues en la cara, pégale en las nalgas. No quería que lo vieran, no quería que lo descubrieran. Ahí están las imágenes, público memorioso, son los datos duros. Estas no son inferencias, estos no son cuentos, esto no es periodismo de oposición, esto es lo que está ocurriendo, estos son los temas del periodismo social. La mejilla inflamada de un menor con la mano de su padre marcada en el rostro es un asunto demencial, terrorífico. Aide sostiene que un mes antes de haber intentado ahorcar a su propio hijo, este sujeto, Vicente, había bofeteado en el rostro al menor sin importarle que estuviera ante la presencia de la familia materna. No le importaba nada, todo le valía un cacahuate. Es un sujeto violento. Por estas razones, aún con miedo, nos dice Aide, decidí acudir al Ministerio Público y levantar el acta por violencia familiar agravada el 5 de marzo de 2020, nos cuenta Aide en Sin Censura. Han pasado 2 años de aquella acta que se ha levantado, y no es la única. Desde entonces, personas como Aide, mujeres como ellas, como Aide, como Sally, han librado una batalla por conseguir la patria potestad de sus hijos, pero se han topado con que la justicia estatal, con que la justicia municipal, con que la justicia local ha actuado en complicidad con sus exparejas. Aide asegura que el problema principal es que a Hidalgo no ha llegado la 4T. Son sus palabras, no las de nosotros. De acuerdo con ella, Vicente, el gobernador de la entidad, Omar Fayad, impone a sus familiares en puestos claves en la administración, tal como ha ocurrido con la magistrada Janet Herrera Meneses, quien, de acuerdo con Aide, en todo momento ha favorecido a su expareja. Delirante, Vicente, delirante, público. Mujeres juezas en contra de mujeres practicando violencia vicaria. Es importante destacar que Jaime N., un hombre de 44 años, es descrito por algunos de sus compañeros de trabajo como una persona que tiene problemas para relacionarse. Lo más preocupante de todo es que este sujeto trabaja en el C5, como operador de radios de telecomunicaciones. Y esto es delirante y es preocupante porque, de ser el caso, Aide tendría que llamar precisamente al C5 en caso de que algo le ocurriera. Entonces va a pedir ayuda al C5, donde trabaja este violentador precisamente. Sin Censura intentó conocer el punto de vista de Jaime N. Sin embargo, hasta este momento, el hombre no respondió a nuestra petición de entrevista. Al buscar al coordinador del C5 en Hidalgo, un sujeto llamado Ricardo Reyes Monsalvo, nos aseguró que él no tenía conocimiento sobre el comportamiento de su subalterno y solo se limitó a respondernos que para brindar más información sobre el tema tendríamos que concertar una cita que cuadrara con su agenda, su apretada agenda. Curiosamente, Aide asegura que Ricardo Reyes Monsalvo está perfectamente enterado sobre el caso y para demostrarlo nos mostró un oficio con sellos de recibido donde en efecto consta que la corporación fue informada en tiempo y forma sobre la demanda por violencia intrafamiliar y económica que Jaime ejerció
contra su hijo y su expareja. De acuerdo con Aide, el director del C5 de Hidalgo habría tenido un vínculo sentimental con la prima hermana de Jaime y justo por eso decidió hacerse de la vista gorda. Este es el esquema de violencia que está ocurriendo en muchos lados y que no se ha hablado en los medios de comunicación corporativos y prácticamente en ninguna parte. Sally y Aide Vicente son víctimas de algo que se llama violencia vicaria. Y esta violencia vicaria, algunos de estos casos comienzan con acciones como sacar de su casa a las mujeres, difamarlas en redes sociales, atacar a familiares cercanos y personas significativas. También se promueven procesos de custodia y recursos legales para coartar sus visitas. Las están violentando, público memorioso, en un contexto donde la mujer está siendo maltratada, está siendo asesinada. Es muy importante que se saquen a relucir estos temas. Están ahí desde hace mucho tiempo y se tienen que dar a conocer. Son muchos los casos. Vamos a ver estos dos videos ya para ir cerrando, sobre dos mujeres que nos comparten su testimonio con mucha valentía, porque de eso se tiene que hablar. Vamos a escuchar y regresamos para cerrar. Mi nombre es María de la Luz Monter y soy víctima de violencia vicaria. Yo dejé de ser la esposa del progenitor de mis hijos a causa de la violencia psicológica, emocional, física, económica y patrimonial durante años. Lo que él no comprendió es que dejamos de ser pareja, mas no padres. Tengo más de 2 años sin poder ver a mis hijos porque me fabricó una carpeta penal por un delito que no cometí, como estrategia para impedirme las convivencias a las que tengo derecho y que la juez me concedió. Mi situación cambió de ser la víctima a ser la delincuente. Mi pregunta es, ¿en qué momento es un delito salir corriendo de tu hogar por salvar tu vida? Las instituciones no han juzgado con la debida perspectiva de género y es ahí donde radica mi denuncia pública en este momento. Y agradezco el espacio y la atención a mi caso. Lo dejo como una llamada de atención a que si en mi caso no han podido hacer nada las autoridades, ahora lo hagan con otras mujeres, para que esto ya no suceda. A lo mejor el daño que he sufrido y el daño hecho a mis menores ya no es reversible y va a pasar mucho tiempo para que podamos borrar las huellas de estas situaciones. Sin embargo, de diversos colectivos a finales de 2021, del año pasado, Vicente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está estudiando, así dice, más de 150 casos de violencia vicaria en diferentes entidades del país. No es el único caso, el de estas mujeres. Hay más. Vamos a ver este otro video ya para cerrar. Mi nombre es Aide Franco Moreno y soy víctima de violencia vicaria. La violencia vicaria es una violencia que se ejerce sobre los hijos para dañar a la mujer. A unos días de su fiesta de 10 años, el progenitor Jaime N., durante una convivencia, golpeó brutalmente en el rostro a mi hijo, para según él corregirlo. Por mi hijo me enteré que la madre del agresor, o sea su abuela, en lugar de consolarlo, le dijo que a ver si así aprendía a respetarlos y que dirigiéndose al agresor añadió, ya te dije que no le pegues en la cara, pégale en donde no se note. Cuando yo pregunté al progenitor por qué había lastimado hacia nuestro hijo, él me respondió que quizás era para desquitarse de mí y que procediera como yo quisiera, que él perdió el control. El agresor, quien labora en el C5, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, ha sido protegido por el coordinador del C5 y por las autoridades del estado de Hidalgo. El hecho de que el peritaje médico de mi hijo se extraviara por 7 meses y que mi expareja resultara con una suspensión condicional del proceso son muestra de que el cuidado de las infancias en Hidalgo no es algo importante. La jueza de control, Dalia Ivonne Ortega González, dio la instrucción al Ministerio Público durante una audiencia para dar inicio al juicio de convivencias. Hago un llamado a la sociedad porque un violentador no puede ser un buen padre.
ni puede tener una convivencia sana con su hijo, y porque todos los niños y niñas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Mi expareja actuó con todo el dolo del mundo para hacerme daño, violentando a mí. En esta violencia vicaria, Vicente, público memorioso, se han identificado varios patrones de conducta de parte de los agresores, pero también de las autoridades que regularmente e infelizmente favorecen a los hombres dentro de un sistema de impartición de justicia que carece de perspectiva de género y especialización en derechos de la niñez, puesto que la violencia vicaria es la expresión de la violación a ambas y pone en evidencia cómo las infancias también pueden ser víctimas directas de la violencia de género. Y esos son, querido Vicente, los datos duros, datos durísimos, datos lacerantes. Hay que poner estos temas, pues, en la mesa de la discusión. No pueden estar ahí. Acabamos de atestiguar, de padecer lo que ocurrió en Nuevo León, en ese gobierno de Samuel García, con Devani. Pero siguen los ataques, siguen las amenazas, siguen los feminicidios. Estos casos están en Hidalgo, donde gobierna Omar Fayad, los que estamos presentando, donde gobierna Sinoé Rodríguez Vallejo, en Guanajuato. Pero presidentes municipales del PRI, del PAN, y hay otros. Tenemos muchos testimonios, pero estos son solamente ejemplos de estos patrones de conducta. Se están preparando propuestas para agregar en la ley este tipo de violencia machista que ha estado invisibilizada y cuyo objetivo es dañar a la mujer a través de sus seres queridos, principalmente de sus hijos. Hombres resentidos, público memorioso, Vicente, que no se resignan a que la relación terminó y ven a los hijos como botín de la batalla, pero los castigan para lacerar a las madres. Esos son los datos duros, Vicente. Pues qué fuerte el tema que abordas aquí en Sin Censura, mi querido Ricardo Sevilla, y ojalá que también los diputadas que amablemente forman parte cotidiana de las mesas de diálogo aquí en Sin Censura asuman este tema y busquen también soluciones, poner su granito de arena desde el mundo legislativo. Ojalá que otros medios de comunicación retomen estos casos, retomen estos temas, porque creo que has puesto sobre la mesa un tema que duele, que lastima, que hiere, mi querido Ricardo Sevilla, y seguramente tú continuarás con estos temas en tus trincheras. Por eso te pido que cerremos invitando a la gente a tus espacios independientes, a tus trincheras independientes, querido maestro Ricardo Sevilla. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, continuaremos dándole vuelo a este tema porque el enemigo en común es un sistema que las desampara a las mujeres frente a abogados, clientes y cómplices con poder que conocen el camino de la corrupción. Todas se han quedado sin la custodia de sus hijos o han sido apartadas de ellos. Entonces hay que darle a ese tema. Síganme, público memorioso, por favor, necesitamos ese impulso para continuar haciendo este periodismo de investigación. Síganme en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y aquí en Sin Censura, donde estamos participando en punto de las 11 de la mañana de lunes a viernes, y síganos también, por favor, se los ruego, ahí en nuestro canal, Los Datos Duros MX. Hoy continuaremos con este tema, estaremos entrevistando a las protagonistas de estos casos, a varias de ellas. Hoy tenemos ese programa especial también en Los Datos Duros MX, 8:30 a 9:30, sintonícenos, y si todo marcha bien, ojalá que sí, querido Vicente, público memorioso, nos encontramos aquí el día de mañana. Un fuerte abrazo. Gracias, Ricardo Sevilla. Gracias, el maestro Ricardo Sevilla, poniendo sobre la mesa este tema, con este reportaje especial, con esta investigación exclusiva para Sin Censura. Y bueno,